Bienvenidos a un nuevo video del Ojo del Inversor. Hoy vamos a seguir con la serie de videos de los pilares fundamentales que miro antes de analizar cualquier empresa y es el turno del pilar número 3, crecimiento de ganancias. Vamos a ver cómo obtiene la empresa sus ganancias, la comparación de las ganancias contra la facturación, crecimiento de facturación versus crecimiento de ganancias, después crecimiento de ganancias versus crecimiento del EPS, qué es el EPS, cómo puede variar, cómo puede ser que una cosa sea distinta a la otra. Así que va a haber algunos ejemplos matemáticos. Recuerden retroceder todas las veces que haga falta para que les quede todo bien claro. Y cualquier duda me la dejan en los comentarios. Vamos por el pilar número 3. Vamos ahora entonces con el pilar número 3. Crecimiento de ganancias. Crecimiento de ganancias. ¿Cómo logra una empresa aumentar sus ganancias? A ver, por un lado, lo puede hacer con el top line growth, que es básicamente aumentar su facturación, que es expandiéndose a nuevos mercados, subiendo precios estratégicamente para no perder clientes con estas subas, aumentando la conversión, es decir, que con el mismo público logren que más gente compre sus productos, o con el bottom line growth, que tiene que ver más con la gestión interna del negocio, que tiene que ver con la reducción de costos, automatización, economías de escalas, etc. Con todo esto, la empresa logra mejorar sus ganancias. Uno que creería que una empresa, a medida que sube su facturación, también suben sus ganancias, más o menos en la misma proporción. Pero la realidad es que no es así. Puede darse que una empresa aumente sus márgenes, por ende logre aumentar sus ganancias, o que se le reduzcan porque logre facturar más, pero estando en un mercado más competitivo, que hayan aparecido nuevos competidores, entonces haya empezado a haber algún tipo de competencia de precios, que la empresa no sea líder en el mercado, entonces tenga que bajar sus precios, que tenga que meter muchas ofertas. Hay muchas cosas que pueden pasar que puede hacer que la facturación con las ganancias de la empresa no estén de la mano. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a seguir con las empresas que vimos antes. Apple, revenue, fíjense que creció al 7.4%, mientras que el net income normalizado creció al 10.3%. Fíjense, la empresa logró ganar más, hacer crecer más rápido las ganancias que la facturación. Esto puede darse, por ejemplo, lo que dijimos, a una situación de expansión de márgenes. Es decir, que la empresa o reduzca costos o que aumente más la facturación de lo que aumentan los costos. La segunda empresa que tengo acá puesta es Amazon. Amazon logró crecer al 20% la facturación y a un impresionante 45% anual durante los últimos, de 2016 a 2025, 9 años seguidos creciendo al 45% sus ganancias. La verdad es algo impresionante esto. No van a encontrar muchas empresas que logren este nivel de crecimiento. Por eso está dentro de las empresas que en los últimos años han sido tan populares y han tenido un rendimiento tan fuerte en bolsa. Coca-Cola, una empresa que ya se encuentra muy lejos de lo que era su expansión, ya está presente prácticamente en todos los países del mundo. Fíjense que el crecimiento de facturación 1,5%, pero las ganancias 4,8%, triplica el crecimiento de ganancias a la facturación. De vuelta acá tenemos poder de fijación de precios y aumento de márgenes. Lo mismo sucede con la mayoría de las empresas. Vamos a ver General Motors, que es una empresa cíclica, a ver su comportamiento. Crecimiento de la facturación 2,3%, crecimiento de las ganancias menos 0.1, o sea 0. Fíjense que en empresas que no tienen estas ventajas o poder de fijación de precios o son cíclicas, terminamos después de 9 años la empresa gana lo mismo. A pesar de que creció su facturación de una manera bastante fuerte, quizás porque se le hayan aumentado los costos, porque no haya podido trasladar a los clientes los aumentos de inflación, o vaya uno a saber por qué, a la empresa esta se le redujeron. Después, ganancias de la empresa versus EPS. Empecemos por el principio. ¿Qué es el EPS? El EPS son las ganancias por acción, ¿sí? O earnings per share en inglés. Por eso son las siglas EPS. ¿Y esto qué es? Es simplemente la totalidad de las ganancias de la empresa dividido la totalidad de las acciones que hay en circulación de la empresa. Entonces, acá nuevamente podemos tener un desfasaje entre las ganancias y el EPS. Porque una empresa que le crecen las ganancias y que te mantiene el EPS igual, perfecto, van a ir de la mano. Pero si la empresa empieza a diluirte, es decir, que empieza a emitir más acciones o empieza a recomprar, eso va a hacer que el EPS se vea distanciado del nivel de crecimiento o de crecimiento de las ganancias de la empresa. El EPS es muy importante porque a medida que pasa el tiempo, mayor importancia toma el crecimiento del EPS sobre la evaluación de la empresa. Es decir, imaginémonos en el año que nosotros compramos la empresa esa.
¿no? Nosotros compramos una empresa de X hoy y sabemos que este año va a ganar, a mí me encanta el ejemplo, de $2. Bárbaro, ese año, si la empresa cotiza más o cotiza menos, va a ser simplemente por una variación en su múltiplo. ¿Sí? Es decir, si el PI está en 30 y teníamos 2 de EPS, entonces va a cotizar en 60. Y si el PI después baja a 10, por 2 va a cotizar en 20. Listo. La cotización se movió exclusivamente por el movimiento del múltiplo. Ahora, si vamos 10 años después y esa empresa hizo crecer su EPS, vamos a ver que el múltiplo se puede mover más o menos, pero como el EPS estuvo creciendo mucho, ya el crecimiento de la cotización va más influenciado por el EPS que por el múltiplo. Vamos a ver un ejemplo. Esto lo va a hacer mucho más gráfico. Una empresa gana 2.000, 2.000 millones y tiene 1.000 millones de acciones en circulación. Esto daría un EPS de 2. Vamos a poner a un PI de 25 porque pensamos que la empresa va a tener un crecimiento del 15%. Entonces para nosotros, por distintos valores que ya hemos evaluado, pensamos que el PI es de 25. Perfecto. Cotización de la empresa 50. La empresa cumple con este 15% de crecimiento durante 5 años. Llega al 2025 con unas ganancias de 4.000 millones de dólares. O sea, duplicó. Con una cantidad de acciones que vamos a suponer que es la misma. Vamos a hacer así. Más. Ahí estamos. Tenemos un EPS de 2. Con un PI que lo ponemos constante para este ejemplo. La acción estaría cotizando en 101. O sea que tendremos un 101% de rendimiento de nuestra inversión, que a lo largo de 5 años nos da un 15%. Fíjense que el EPS, el crecimiento del EPS y el rendimiento de nuestra inversión fue exactamente igual, el rendimiento anual. Bueno, ahora imaginémonos que esta empresa por alguna razón tuvo que hacer gastos de capital y en vez de financiarse, como no quería tener deuda, emitió acciones y emitió un 50% de acciones. Entonces vamos a multiplicar esto por 1.5. Fíjense que el EPS pasa de 2 en el 2020 a 2.68 en el 2025. Con el mismo PI, nuestro rendimiento de inversión fue de un 34% o un 6% anual. Muchísimo más pobre. ¿Sí? Entonces la cantidad de acciones cómo mueve una empresa las acciones va a impactar directamente en cómo trata al accionista, por decirlo de alguna manera. Esto lo vamos a ver más profundamente cuando veamos el pilar número 6. Vamos por otro lado a ver una empresa que en lugar de emitir acciones, recompra acciones, es decir que saca acciones de circulación. Entonces vamos a multiplicar las acciones que había por 0.9, redujo un 10% la cantidad de acciones. Fíjense cómo el EPS en vez de 4, que era lo que nos daba con la misma cantidad de acciones, se fue a 4.47. Esto significa que si el rendimiento del EPS era del 15, al haber recompra de acciones, la empresa terminó rindiendo un 17% anual. Todos estos números, si necesitan, pueden pausar el video, volver para atrás, rever cómo los hago. Yo dejo acá todo bien explicado para que puedan reverlo cuantas veces lo necesiten. Vamos a ver algunos ejemplos antes de saltar a la conclusión. Vamos de vuelta a Apple. Acá vemos, entonces, ganancias normalizadas crecieron al ritmo del 10%, pero el EPS normalizado creció al ritmo del 15%. O sea que esta empresa nos recompró acciones, logró hacer que las ganancias para cada accionista crezcan al 15% en lugar de al 10%, que es el ritmo que la empresa en realidad estaba haciendo crecer sus ganancias. Fíjense cómo esta variable nos puede cambiar tanto. Vemos ahora Amazon, que tenía unas ganancias del 45%. A ver qué pasó con el EPS. 43%. Bueno, un poquito de dilución vemos que hubo en esta empresa. Nada que nos haga preocuparnos mucho, pero vemos que hubo algún tipo de emisión de acciones. Las empresas siempre emiten un poquito porque muchas veces le pagan a los directivos con stock options, que son justamente acciones. Que nosotros queremos esto porque queremos que los directivos estén alineados con nosotros, es decir, que sean tenedores de acciones. Cuanto más acciones tengan ellos, más probable es que manejen bien la empresa de forma que a todos los accionistas nos veamos beneficiados. A ver, vamos a otra, no sé, Walt Disney. Le creció a un ritmo de 2.4 el net income y el EPS a 2.2, fíjense, nada, muy poquita dilución. General Motors, que es la cíclica que tenemos acá en estos ejemplos. Las ganancias normalizadas, como dijimos, prácticamente en cero y el EPS creció un 4%. Fíjense que esta empresa estuvo haciendo recompra de acciones y a pesar de que la empresa no creció sus ganancias, yo como accionista, si hubiese tenido una acción de esta empresa, yo hubiese visto que mis ganancias por acción crecieron un 4%. Entonces fíjense qué importante es el manejo de la dilución, la emisión y la recompra de acciones.
para cerrar entonces, la conclusión es que buscamos que el crecimiento de las ganancias sea constante y sostenible, pero del EPS, ya que mirando el EPS, con este número estamos indirectamente mirando también el crecimiento de las ganancias versus la cantidad de acciones que la empresa tiene en circulación. Y al igual que con el crecimiento de la facturación, buscamos ver algo sostenido en el tiempo y no situaciones oscilantes. Como dijimos antes, los REITs que tienen sus ingresos por renta, cuando tienen ventas de alguno de sus edificios o alguno de sus inmuebles, obviamente eso genera una facturación mucho mayor ese año, por ende el EPS de ese año va a subir considerablemente. No, esto no se va a dar en todos los años, o sea que yo miro un periodo de 5, 6, 7 años, un REIT no puede estar 7 años vendiendo sus inmuebles porque se queda sin ingresos por renta. Entonces, bueno, esto es algo que tenemos que ver para que efectivamente veamos que sea algo constante en crecimiento, no cosas muy variadas. Bueno, eso fue todo por el pilar número 3. Espero que les haya quedado claro. Ya saben, revisen los ejemplos matemáticos todas las veces que necesiten. Si tienen alguna duda, me dejan los comentarios. Es importante que les quede bien clara la diferencia entre las ganancias de la empresa y el EPS, ¿sí? Porque nosotros para hacer cualquier tipo de evaluación, para verificar los PIs, para ver todos los ratios, vamos a usar siempre el EPS, que son las ganancias que la empresa efectivamente le dan a cada uno de los tenedores de las acciones. No se olviden de poner me gusta, activar la campanita y suscribirse, y los espero en un próximo video del Ojo del Inversor.